Bienvenido a Radio Venta Inteligente o al antiguo podcast de Vendedor Profesional. Yo soy Carlos Ogor y hoy vamos a seguir hablando de arquitectura e ingeniería de procesos. De hecho, hoy va a ser el último, lo prometo, el último episodio que dedique a la ingeniería de procesos de venta científica. La idea, cuando me planteé estos 3 episodios sobre hábitos, sobre costumbres y el de hoy sobre procesos vivos, procesos muertos y procesos enfermos, lo que quería era demostrar un poco o enfocar, por así decirlo, poner foco en cómo utilizamos la ingeniería de procesos en la venta científica y lo importante que es adquirir una buena metodología y una buena base de herramientas en base a ingeniería y arquitectura de procesos para definir la venta científica y de esa forma maximizar al máximo nuestros ingresos o nuestras ventas. Hoy, como digo, vamos a hablar de los 3 tipos de proceso, ¿de acuerdo? De cómo clasificamos en función del estado vital del proceso, cómo lo denominamos en venta científica. Normalmente, y como ya he dicho al principio, tanto en venta científica como en ingeniería de procesos, siempre hablamos de 3 tipos de proceso en función de su estado vital. Hablamos de procesos vivos, de procesos enfermos o de procesos muertos. Antes de nada, déjame que te recuerde que los procesos son única y exclusivamente secuencias de acciones. Es decir, cuando tú haces varias cosas una detrás de otra, eso es un proceso. Así pues, cuando en los episodios anteriores hablábamos de adquirir hábitos o de evitar costumbres, debemos entender que en la mayoría de los casos estábamos hablando de, o por así decirlo, los hábitos y las costumbres forman parte de algún proceso en sí mismas o son un proceso en ellas mismas. Piensa también que algunas de las cosas que llamamos acciones en realidad son procesos. Es decir, cuando estamos hablando de tengo que llevar el coche al taller, realmente llevar el coche al taller no es una acción. Llevar el coche al taller supone una serie de acciones. O cuando, por ejemplo, decimos voy a hacerme un café, hacerte un café es un proceso, ya que necesitas hacer varias acciones seguidas para conseguir ese resultado. Por así decirlo, Normalmente, cuando nosotros nombramos un proceso, lo que nombramos es el resultado final que queremos conseguir, ¿de acuerdo? Pero, por ejemplo, en el caso concreto de llevar el coche al taller, o mejor aún, en el caso concreto de hacerte un café, pues se supone que tú para hacerte un café tienes que ir al armario donde están las tazas, coger una taza, coger la cápsula de café o el bote donde tengas el café. Si es una máquina de cápsulas, tienes que meter la cápsula dentro de la máquina, encender la máquina, asegurarte que tiene agua. Si estás haciendo en una cafetera italiana, pues tendrás que ponerle agua, poner el filtro, poner el café dentro del filtro, cerrar la cafetera, ponerla al fuego. Como veis, hablamos de voy a tomarme un café o voy a hacerme un café, pero el hacerte un café supone una serie de acciones concatenadas o secuenciales para obtener un resultado. Y al final, cuando digo voy a hacerme un café, realmente lo que estoy diciendo es el resultado de un proceso. En los 2 podcasts anteriores hablaba principalmente de cómo hablaba de cuándo un proceso estaba vivo y de cómo implementar una serie de acciones, una serie de procesos para conseguir que el proceso siguiera vivo y evitar lo que llamamos las costumbres que nos mostraría un proceso enfermo o en principio o que podría llegar a morir, llegado el caso, ¿de acuerdo? Por así decirlo, y también por centrar un poco más, los hábitos serían aquellos procesos o acciones dentro de un proceso de venta científica o dentro de cualquier proceso, ¿vale? De cualquier arquitectura o ingeniería de procesos. Los hábitos serían procesos o acciones vivos. Las costumbres serían procesos o acciones enfermos o, llegado el caso, podrían llegar a ser procesos muertos, ¿de acuerdo? La idea
que tenéis que tener muy clara en ingeniería y arquitectura de procesos es que el proceso debe servir para ir más deprisa. Evita tener que pensar, evita tener que tomar decisiones todas y cada una de las veces, o evita tener que consultar a ciertas personas o un libro, o tener que consultar un manual para tomar una acción o para tomar una decisión. Es decir, el proceso lo que nos ayuda es que todo fluya, todo vaya más deprisa. Cuando algo se interpone o hace que el proceso vaya más despacio, por ejemplo, la burocracia, el extremado control, la necesidad de autorizaciones de personas o de entidades, lo que estamos haciendo es enfermando el proceso. Un proceso vivo es aquel cuyas acciones están alineadas con los objetivos del proyecto. Es decir, cuando nosotros nos hemos marcado, y aquí retomo 2 episodios anteriores, ¿de acuerdo? Hace 2 episodios. Si lo volvéis a escuchar, lo veréis mucho más claro. Cuando nosotros tomamos una serie de acciones o un proceso que está alineado con los objetivos que queremos conseguir, entonces estamos hablando de un proceso vivo. Un proceso muerto es aquel que o bien hace mucho que no se ha revisado su alineación con los objetivos, o bien su alineación con los objetivos es nula, es decir, no está alineado con los objetivos que nos marcamos ahora mismo. Esto además se ve muy, muy claramente, ¿de acuerdo? Cuando tú llegas a una organización y tú le preguntas a alguien, oye, pero ¿y por qué estás haciendo esto? No, es que aquí siempre lo hemos hecho así. Vale, pero ¿y eso qué sentido tiene si ahora mismo tu objetivo no es el mismo? Y te dicen, ya, pero es que esto es lo que sabemos hacer y esto es lo que hacemos bien. Claro, eso ya empieza a darnos idea de que ese proceso en concreto en esa organización está, si no muerto, muy enfermo, está moribundo, ¿de acuerdo? Así pues, para identificar cómo o cuándo un proceso está vivo, cuándo está enfermo o cuándo está muerto, es simplemente tenemos que marcarnos cuáles son los objetivos que queremos conseguir y ver si las acciones o las secuencias de acciones nos dirigen, tal y como dije en el episodio anterior, si estamos enfrentados a nuestro objetivo, si nos dirigen en línea recta hacia ese objetivo. Podríamos hablar de proceso enfermo cuando no todas las acciones nos dirigen a ese objetivo. Claro, hay diversas, por así decirlo, diversos grados de enfermedad dentro de un proceso. Hay procesos muy enfermos, hay procesos menos enfermos. Hay acciones que nos indican que es un proceso enfermo y hay acciones que nos indican que es un proceso muerto, ¿de acuerdo? Esto, como digo, puede resultar, para la gente que no se dedica al tema de ingeniería de procesos, puede resultar un poco complicado de entender al principio, pero creo que si repasáis estos 3 episodios, los escucháis dentro de un tiempo y los escucháis con perspectiva, sí que os va a dar una impresión bastante fidedigna de cómo deberíais de actuar o cómo deberíais de diseñar esa ingeniería de vuestros procesos actuales. Lo primero, y con esto acabo y con esto resumo, lo primero tendríamos que identificar cuáles son los objetivos que queremos conseguir. Una vez que identificamos esos objetivos, ya pasamos a ser conscientemente incompetentes. Recordad el episodio, hace 2 episodios, ¿de acuerdo? Tenemos que definir los objetivos, pasamos a ser conscientemente incompetentes. De ahí nos tenemos que poner a buscar cuáles son las acciones que van a llevarnos hacia ese objetivo, olvidándonos por completo de las acciones que ya hagamos o de las acciones que sepamos hacer o de lo que se nos da bien. Tenemos que hacer lo que debemos, no lo que queremos, no lo que nos gusta, sino lo que debemos para conseguir nuestro objetivo. Una vez que estemos ahí y hayamos definido esos objetivos y esas acciones, entonces seremos conscientemente competentes y entonces tendremos que repetir esas acciones y esos procesos de forma continua
hasta que se completen siempre obteniendo el mismo resultado. Llegará un punto en que en función de nuestro interés y en función de nuestras habilidades consigamos dominarlo. Pero, tal y como dije en el episodio anterior, lo importante para que el proceso no enferme es que haya un kaizen, que haya una mejora continua. Bueno, kaizen es una palabra japonesa que se define así, ¿de acuerdo? Se define como mejora continua. Entonces, es importante que haya un kaizen, que sea un ciclo y que como tal, cuando nosotros estemos logrando los objetivos, nunca dejemos de reevaluar nuestros objetivos, reevaluar las acciones que están llevando a esos objetivos y modificar, siempre que sea necesario, de nuevo el proceso o la secuencia de acciones para evitar que el proceso enferme. Si hacemos esto, tendremos siempre un proceso vivo. Es decir, si el ciclo siempre va girando, si la rueda siempre va girando y siempre estamos definiendo objetivos, definiendo acciones, obteniendo resultados, comprobando que esos resultados se cumplen con los objetivos, redefiniendo de nuevo si esas acciones, si podríamos quitar algo, si esas acciones son las idóneas o si podríamos incorporar o quitar acciones para conseguir los resultados más rápido o con menor esfuerzo, estamos poniendo esa rueda en marcha y eso denotará que nuestro proceso es vivo. Si la rueda no es redonda, si en algún momento tenemos una salida y se hacen pequeñas bifurcaciones, ¿de acuerdo?, tendremos un proceso enfermo. Lo importante aquí es no ponerse nervioso, reevaluar todo. En Lean Six Sigma utilizamos una metodología que se llama The Make, D-M-A-I-C, que es define, mide, analiza, mejora y controla. ¿De acuerdo? Entonces, definiríamos un D-Make, haríamos todo un proceso de ingeniería haríamos un proceso de ingeniería de procesos, nunca mejor dicho, y reevaluaríamos todo y volveríamos a hacer la rueda redonda. Por así decirlo, cuando el proceso está enfermo, cuando tiene en esa rueda hay golpes, pues de haber pegado un llantazo o de haberte pegado contra una piedra y tal, y ves que la rueda no está equilibrada, pues la tienes que reequilibrar. Cuando vuestro coche no va bien, cuando el volante vibra, muchas veces lo lleváis al taller y dicen, sí, es que las ruedas se han desequilibrado y ellos os la reequilibran. ¿Qué es lo que hace eso? Eso lo que hace es que luego el coche vuelva a ir fino, vuelva a ir bien. Pues en ingeniería de procesos hacemos exactamente lo mismo, es decir, reequilibramos el proceso y un proceso que estaba enfermo lo podemos volver a convertir en un proceso vivo. ¿Qué es lo que pasa? Que si ese proceso enfermo no lo corregimos, poco a poco eso va a ir peor, puede afectar a otras fases del proceso, pues por ejemplo, retomando un poco el ejemplo del coche, pues si llevas un llantazo o llevas un problema en la llanta, el no corregir ese problema puede que al final derive en un problema de la dirección o puede que derive en un problema, pues yo qué sé, de la transmisión o del frenado y eso puede llevar a problemas más importantes, ¿de acuerdo? Por eso es muy importante el estar siempre reevaluando el proceso y es muy importante crear procesos. En ingeniería de procesos hablamos de ellos y hablamos de procesos que aprenden de sí mismos, ¿de acuerdo? Nada más, espero que este episodio, entiendo que los episodios de ingeniería de procesos son complicadísimos, pero es mi pasión, ¿de acuerdo? Me encanta la ingeniería de procesos, me gusta ver cómo las cosas funcionan y saber por qué funcionan. Y para eso es necesario pues identificar esas acciones, esos objetivos, esos procesos que hacen que las cosas funcionen. Como te he dicho antes, mi recomendación, si aún cuando haya acabado este episodio andas un poco perdido, es que recuperes de nuevo los 2 episodios anteriores a que dejes pasar un tiempo, que dejes pasar 2 o 3 días y que te los vuelvas a poner todos. Además, con un papel y apuntando pocas cosas, 4 o 5 conceptos. Verás que es muy, muy, muy sencillo y verás que todo lo que te he ido enlazando a lo largo de estos 3 episodios tiene un sentido. Muchísimas gracias por estar ahí, muchísimas gracias por vuestra acogida a Venta Inteligente, a este nuevo branding, a este nuevo renaming del podcast Vendedor Profesional. Ya sabéis que al final esto iba dirigido a vosotros y iba dirigido a todos los que estáis interesados en mejorar vuestras ventas. Creíamos que el concepto vendedor profesional quedaba demasiado exclusivo, demasiado
excluía mucha gente que estaba interesada en mejorar sus ventas, pero que no directamente se consideraban un vendedor. Y creo que este nuevo naming, este nuevo nombre de venta inteligente es mucho más integrador y ayuda mucho más a conocer el verdadero background de lo que queremos crear aquí, que al fin y al cabo es una comunidad de aprendizaje en torno a la venta científica. Muchísimas gracias por estar ahí y hasta el próximo programa. Una cosa, perdón, antes que se me olvide. Voy a empezar en los próximos 5, 6 o 7 programas, es que tengo con esto del tema del rebranding y con el tema de los procesos que lo tenía preparado y que quería sacarlo fuera como fuera, he dejado acumuladas un montón de respuestas de un montón de consultas que me habéis hecho. Así que las próximas 2 o 3 semanas voy a ir respondiendo a todas las consultas, muchas de ellas interesantísimas. Vamos a hablar de caracterización de clientes, vamos a hablar de buyer persona, vamos a hablar de cómo hacer un currículum, de cómo, si eres vendedor o quieres trabajar de vendedor, cómo deberías hacer tu currículum. Lo dicho, te recomiendo que escuches los siguientes episodios. Muchísimas gracias por estar ahí y hasta el próximo programa.